¿Qué tal amigos? Soy Rubí Soriano y los saludo con mucho gusto desde este episodio de Los Alquimistas del Poder. Hoy tenemos como invitado a un mentor, colega, amigo, pero sobre todo un experimentado periodista. Con 37 años de experiencia en la radio, prensa e internet, especializado en asuntos políticos y electorales, desde hace más de 18 años dirige el periódico digital eConsulta, ganador de los Premios Nacionales de Periodismo y Transparencia, así como del reconocimiento Pajés Yergo. eConsulta cuenta con ediciones regionales en Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. Autor del blog La Corte de los Milagros, licenciado y maestro en Ciencias Políticas, él fue corresponsal, fundador y director regional de El Universal en los estados de Puebla y Tlaxcala. Doy la bienvenida a mi estimado Rodolfo Ruiz Rodríguez para hacer grilla a fondo y hablar sobre la otra gran estafa, las licitaciones simuladas en Puebla. Los invito a quedarse con nosotros. ¿Qué tal, Rodolfo? Bienvenido a este episodio de Los Alquimistas del Poder, donde vamos a hablar de un tema puntilloso al que le has dado un especial seguimiento en los últimos meses y lo he titulado La Gran Estafa, licitaciones simuladas en Puebla. Quiero arrancar esta conversación, Rodolfo, preguntándote qué está ocurriendo con estos concursos en diferentes rubros y sectores del gobierno del Estado, porque de pronto vemos fallos sospechosos que nos hacen pensar en esa opacidad y corrupción de la que tanto ellos venían hablando de sexenios pasados, pero que estamos viendo que se está dando lo mismo en los últimos meses. Pues Rubí, muchas gracias por la invitación. Y sí, lo que hay es una gran simulación, hay una gran opacidad, hay un encarecimiento de los bienes y servicios que el gobierno viene adquiriendo. La Cuarta Transformación o la 4T o el gobierno de Miguel Barbosa había prometido, tanto en campaña como en su toma de posesión, que iba a privilegiar a los empresarios locales. Y resulta que las grandes licitaciones, los grandes concursos por invitación, no se los están llevando empresarios de Puebla, se los están llevando empresarios de fuera. El caso más concreto es el del arrendamiento de las patrullas, de las 1,000 patrullas, que decían que se iban a comprar de inmediato y pues eso no ocurrió de inmediato, sino que se compraron a una empresa financiera del Estado de México, Lumo Financiera del Centro, y estamos pagando por 1,000 patrullas, de las cuales 200 o 300 no se usan, están paradas. Es un contrato de 1,387 millones de pesos. Y yo insisto, ¿para qué queremos 1,000 patrullas si no hay ni siquiera la fuerza policial para, digamos, para manejar estas patrullas? Sí. O sea, cada patrulla requiere de por lo menos 4 elementos, considerando que, digamos, tienen turnos de 24 por 24 y que en cada patrulla van por lo menos 2 policías. No hay ni siquiera el suficiente número de policías para cubrir las 1,000 patrullas que se están arrendando, insisto, un contrato de 1,387 millones de pesos. Cada patrulla diaria, Rubí, nos cuesta 1,712 pesos. Y es una gran injusticia con las carencias que tiene el Estado, con la gran pobreza que hay, que haya 200 o 300 patrullas que no se estén usando. De pronto, Rodolfo, cuando te escucho desglosarnos todo esto y te hemos venido leyendo con todo lo que has documentado, porque también hay que decirlo, no han sido columnas únicamente con dichos, hemos visto también documentos y me parece que, no sé aquí lo que opines tú, pero estamos viendo este círculo de repetición de lo que vimos en sexenios pasados que tanto se ha criticado. Esta rotación de licitaciones donde se simulan cosas, donde hay pagos por debajo del agua y como bien lo comentas, se benefician empresas de fuera que de pronto pues ahí también nos hace pensar en que no se ha cumplido aquella promesa de campaña donde se dijo que se iba a gobernar con poblanos y bueno, estamos viendo que hay un gabinete de foráneos que han traído muchos negocios para Puebla, ¿no? Sí, comenzando por la secretaria de Administración. O sea, no es poblana, no conoce a los poblanos, y ella y el equipo que la rodea ha venido contratando a empresas de la Ciudad de México o empresas de Jalisco, empresas foráneas, pues no están privilegiando a las empresas poblanas, pese a que en algunos rubros son muy competitivas. O sea, qué mejor que Puebla, digamos, para la industria textil o para la industria de alimentos. Y resulta que, pese a que Puebla tiene empresas muy competitivas,
en el rubro de alimentos para hacer despensas o para los famosos desayunos calientes o fríos. Resulta que el gobierno de Miguel Barbosa asignó o adjudicó o licitó, porque hay varias modalidades, los principales contratos millonarios, contratos que rebasan los miles de millones de pesos, a empresas del corporativo Cosmos. Le dio, por ejemplo, las raciones alimentarias para policías, las raciones alimentarias para los cerezos y los desayunos calientes y fríos para el sistema estatal. Se lo entregó a través de varias empresas, una de ellas es Abadi, y son contratos que están a sobreprecio y son empresas que además trabajaron con los gobiernos de Rafael Moreno Valle y de José Antonio Gali Fayad. Otra empresa foránea, pues la empresa que se llevó la licitación de las licencias de Jorge Kawashi. Y como eso tenemos decenas de empresas foráneas que se están llevando los principales contratos de puerto. De pronto, Rodolfo, se nos ha hablado de hace una semana de la gran estafa del sistema de transporte ruta, pero estamos viendo también aquí otra gran estafa donde se están manejando todo este tipo de situaciones y cuando uno como periodista o como reportero intenta averiguar más allá y meterte a los portales de transparencia, me No hay sorprende porque no hay transparencia, como información. podrás ver, las licitaciones no se publican, se publican las federales porque tienen recurso federal, pero donde hay recurso del Estado o recurso propio del Estado, esas licitaciones no se publican. O sea, bueno, los gastos de COVID, el gobernador informaba recientemente en una de sus mañaneras que se han gastado más de 2,000 millones de pesos por el COVID. Cuando tú quieres indagar a qué empresas se les han comprado insumos, servicios, productos, esa información no existe. Y cuando tú quieres indagar el costo, unitario de los diferentes servicios, de los equipos médicos que se compraron, no existe esa información. O sea, ¿cuál transparencia? Se dijo que este iba a ser un gobierno transparente y estamos viendo un gobierno totalmente opaco. Pues no hay ningún asomo a la transparencia. Y lo peor es que los organismos garantes de la transparencia y la rendición de cuentas, pues son organismos que han sido controlados por la Corporación, que se han callado. O sea, yo nunca he visto al auditor del Estado o a la secretaria de la Función Pública amonestar a uno de los funcionarios de la actual administración que están incurriendo en fallas. Una falla muy evidente y de la que hace poco escribí es el tema de la licitación de las fotomultas. Uh-huh. Fue un contrato también millonario, Rubí. Estamos hablando de un contrato de 773 millones de pesos. A esta empresa de Jalisco, Intecproof, se le contrataron 314 cámaras. De estas 314 cámaras, 157 iban a ser para monitorear velocidad y 157 más iban a ser cámaras que iban a estar rastreando matrículas. Resulta que la empresa no puso las 314 cámaras, sino solo puso 157. Y resulta que las cámaras no funcionan, tienen deficiencias terribles. Y lo peor es que a la empresa se le están pagando 21 millones de pesos mensuales y no hay resultados. Algo totalmente incongruente, ¿no? Sí, y otro caso es el de los uniformes escolares. O sea, mucho se criticó que en el gobierno interino de Pacheco Pulido los uniformes se habían comprado a sobreprecio. Recordarás que el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano, dijo que el gobierno de Pacheco Pulido había comprado los uniformes a sobreprecio y que el sobreprecio era de 30.2 millones de pesos. Si hacemos la división del número de uniformes que se distribuyeron por el costo total, resulta que esos uniformes costaron 247 pesos con IVA incluido. 247 pesos con IVA incluido. En la cuarta transformación, en el gobierno de Miguel Barbosa, los uniformes salieron en 413 pesos. Y se compraron, Rubí, menos uniformes que el año pasado. Rodolfo, ¿qué costo? Y aquí va una pregunta para el oficio, para el periodista. ¿Qué costo ha tenido todo esto que has desarrollado? Porque ha sido una investigación que ha tenido un seguimiento fuerte, que has evidenciado cosas y que, bueno, vemos que sí ha tenido un costo para tu medio, para ti como periodista. Si nos puedes platicar de esto. Pues mira, sí ha tenido un costo. Pues hay el gobernador en sus mañaneras, un día sí y al otro también nos critica. Hoy lo volvió a hacer. O sea,
siempre el gobernador trata pues, de desprestigiar al medio, cuando, bueno, usted consulta es un medio consolidado, no es un medio nuevo, tiene 18 años, tiene como lo mencionabas al principio, pues tenemos 3 premios nacionales de periodismo, el Premio Nacional de Transparencia, en fin, creo que no tendría que estar hablando de eso, pero no somos un pasquín, como dice el gobernador, y bueno, el gobernador tiene una campaña de desprestigio, tiene una campaña de boicot publicitario contra el medio, quiere desaparecerlo, quiere asfixiarlo publicitariamente, y tiene varias demandas. Tenemos por lo menos 6 demandas, Rubí, 6 demandas ante juzgados civiles de Puebla por daño moral, y resulta que todas las demandas las hace el mismo despacho. En todos los casos son funcionarios o colaboradores muy cercanos de Miguel Barbosa, y cada funcionario lo está reclamando un pago de 5 millones de pesos. No, bueno, algo realmente increíble. Pero aquí, Rodolfo, regreso un poco al tema de qué estamos haciendo también como sociedad, no solamente como medios de comunicación, porque todo lo que nos estás dando a conocer en información, de pronto nos pasa de largo y dejamos de entender que se nos está robando a los poblanos y enfrente de todos, y creo que aquí hace falta la intervención de muchos otros factores, de sectores Sí, que a lo hace mejor falta no están sociedad, levantando hacen la falta voz, organizaciones que no se civiles, hace exige falta que haya transparencia. colegios profesionales, hace falta mucha gente. Pues, los organismos empresariales son una voz anónima, es una voz que se ha callado, por eso no tienen representación las cámaras y organismos empresariales, porque ante estos abusos se callan. O sea, yo no he visto al presidente del Consejo Coordinador Empresarial protestar por la falta de transparencia, porque los grandes contratos se los están llevando empresas foráneas, por el encarecimiento de los bienes, productos y servicios que el gobierno está adquiriendo. Yo nunca he visto a la Coparmex o el dirigente de la Canaco protestar, y por eso están perdiendo representación. He visto algunas ONGs, algunos nodos de transparencia, sí protestar, pero son la excepción. A los colegios profesionales los he visto también callados, y, como tú dices, estos robos, pues son robos, pues es un costo que estamos pagando todos, porque esos bienes, esos productos, esos bienes y servicios que se adquieren son con dinero público, son con dinero de nuestros impuestos. Yo te preguntaría, ¿estamos frente a otra gran estafa, Rodolfo? Estamos ante sí, yo diría que sí, ante una gran estafa, ante un gran engaño y ante una gran simulación. Se prometió mucho en el discurso, se generaron grandes expectativas de un cambio verdadero, y resulta que nos estamos encontrando con más de lo mismo. Que los mismos empresarios beneficiados de los sexenios de Melquiades Morales, de Mario Marín, de Moreno Valle, de José Antonio Gali, pues siguen siendo hoy los grandes beneficiarios en el gobierno de Miguel Barbosa. Todo ha sido una rotación y una simulación. Sí, los mismos se reparten el pastel, cada administración, cada sexenio, cada trienio. Como periodista, ¿cuál es la perspectiva que ves frente a un próximo proceso electoral que tenemos en Puebla y que de pronto estamos viendo que existe el riesgo de una elección de Estado, y con todo este entorno que estamos viviendo, se manejará de manera transparente una elección? Rodolfo, ¿cuál es tu opinión al Mira, respecto? yo creo que va a haber un voto diferenciado. Creo que en general Morena y sus aliados, y ya tiene nuevos aliados, con lo que resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues Morena tendrá más aliados de los que ya tenía, y creo que con esos aliados Morena podrá mantener la mayoría en la Cámara de Diputados. Creo que no va a ocurrir lo mismo en algunas ciudades, en algunos estados. Puebla, creo que Morena tendrá severas dificultades para ganar. Creo que hay una gran decepción de los gobiernos emanados de Morena o de la coalición Juntos Haremos Historia, porque bueno, pues, como nunca antes ganaron la gubernatura, ganaron las presidencias municipales, las principales presidencias municipales, y ganaron el Congreso del Estado, y lo que hemos tenido los poblanos es una gran decepción, porque no hay obra pública, porque frente a la grave emergencia sanitaria que enfrenta el Estado, pues han sido muy erráticos los gobiernos, las autoridades con sus declaraciones irresponsables. Entonces yo creo que ese tipo de cosas los electores tendrían que tomarlas en cuenta, tendrán que valorarlas, y yo creo que harán un voto diferenciado. Creo que en
en el estado, por lo menos en la capital y en la zona metropolitana, creo que habrá un voto diferenciado. Creo que este tipo de cosas se van a castigar en las elecciones o en los comicios locales del próximo año. El gran talón de Aquiles de Morena, no sé si coincidas, es la corrupción. Pues mira, yo diría que la corrupción acompañada de una gran inexperiencia y una gran ineficiencia. No tienen gente experimentada que sepa de administración pública, improvisan, traen a gente, digamos, sin ninguna experiencia en las áreas y les pueden administrar los bienes públicos y resulta un fracaso. Y lo hemos visto en Puebla, o sea, ¿cuántos cambios en el gabinete ha habido? ¿Cuántas salidas de funcionarios se han dado? Pues, y salidas escandalosas, pues, porque, bueno, tenemos el caso del director del Instituto Registral y Catastral, que salió por un escándalo de acoso sexual, y como eso, pues hay cuántos funcionarios del gabinete han salido por la falta de resultados, y sigue sin haber resultados, Rubí. Eso es lo más grave. Cambios van, cambios vienen, y no hay resultados concretos, no hay obra pública, hay un grave estancamiento. Puebla es el tercer estado donde más fuentes de empleo formal se han perdido, y la verdad es que no se ve en el corto y mediano plazo que esto vaya a cambiar. Rodolfo, pues te agradezco muchísimo. Vamos a darle un puntual seguimiento a todo lo que sigues publicando en torno a esta, pues, gran simulación, le llamo yo, de las licitaciones en Puebla, porque me parece importante que se transparente, que sepamos quiénes están ganando concursos, cómo los están ganando, con qué montos, y bueno, pensar si en el camino quiénes son los verdaderos beneficiarios de todo lo que se está dando en Puebla de parte del gobierno del estado. Pues Rubí, muchas gracias por esta información y mucho éxito. Gracias, Rodolfo, te vamos a tener muy seguido aquí en Los Alquimistas del Poder. Gracias. La opacidad y simulación, sin duda, son caldo de cultivo para esos negocios que bajo el amparo del poder crecen y se reproducen anidando la misma corrupción que tanto se criticó en los sexenios que gobernaron anteriormente a Puebla. Amigos, los quiero invitar a que nos sigan por nuestras plataformas digitales en YouTube y Spotify como Los Alquimistas del Poder. Yo los espero en la siguiente entrega aquí para que entre todos sigamos construyendo opinión. Hasta la próxima.